Bienvenidos a esta plática de cómo sobrellevar el duelo animal. Para poder hablar de esto es importante que conozcamos qué es el duelo, cómo se vive, cómo se siente, para que después demos paso a algunas herramientas y recursos que nos pueden ayudar durante este proceso. Para dar sustento a esto que vamos a estar platicando hoy, quiero presentarme con ustedes. Yo soy Aline Rodríguez, soy psicóloga, tanatóloga y psicooncóloga. Estudié también tanatología angélica y específicamente en el área de los animales. Estudié una certificación de doula del alma animal, que es el acompañamiento a animales y a sus familias en procesos de enfermedad, enfermedades terminales, crónico-degenerativas y también en procesos de muerte. Y también soy terapeuta de duelo animal. Acompaño en un proceso terapéutico a las familias para sobrellevar el duelo por sus animales amados. Antes de que comencemos, les quiero pedir que por favor tomen una inhalación, exhalen, que abran su mente, su corazón a esto que vamos a estar platicando hoy, porque es un tema bastante doloroso, complicado, y es importante que estemos dispuestos a escuchar y a hacer un trabajo de reflexión sobre lo que vamos a estar platicando. Entonces, con apertura de su mente, de su corazón, para lo que vamos a conocer, a platicar, conciencia sobre esto, sentir todas las emociones que vayan surgiendo a lo largo de esta plática y sobre todo reconocer, identificar si hay algo con lo que ustedes se sientan identificados de emoción, sentir, cosas particulares que les puedan ayudar con esto que vamos a ver a continuación. Y una de las cosas más importantes que siempre comento en los acompañamientos y en los procesos de duelo es que inicien sin juicio, con compasión y reflexión de sus propios procesos. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre lo que es el duelo. Entendamos que el duelo es un proceso emocional que busca la readaptación a una nueva realidad. Es un proceso paulatino que lleva tiempo, lleva experiencias y sensaciones que nos van acercando a través del tiempo a resignificar la pérdida de nuestro animal amado. Entonces es importante conocerlo. Ahorita más adelante vamos a hablar de las fases. Entonces entendamos que es algo natural, normal, necesario para poder tratar y sanar este dolor. En el duelo se da una confrontación mental y emocional y una reestructuración interna porque se pierde una parte de nosotros mismos. Cuando nuestro animal amado trasciende, nos enfrentamos a un cambio por completo de lo que conocemos, de nuestra vida, pero también de lo que conocemos del exterior. Que esto dependerá muchísimo de el tipo de pérdida, si estábamos preparados o no, que en realidad nunca estamos preparados, listos para lo que vamos a sentir, pero por ejemplo, si hablamos de la pérdida de un animal que estaba enfermo, que tenía cierto proceso, podemos imaginar qué es lo que va a suceder después. Y quizá empezamos a trabajar con esa idea, que sería un duelo anticipado. Pero también están las pérdidas que son sorpresivas o que son accidentales. Entonces, en esta parte de la confrontación y la reestructuración, es muy distinto dependiendo
de la persona, del suceso y demás cosas. Entonces, por eso entendemos que impacta tanto en nosotros, porque es una reestructuración total de lo que conocemos. Aquí esta frase me parece muy acertada y la quise compartir con ustedes. Nancy O'Connor es una escritora que habla sobre el duelo y en uno de sus libros comenta que el duelo son sentimientos, reacciones y cambios que ocurren durante el proceso de cicatrización de una herida emocional por la pérdida de un ser querido. Entonces esto es algo que nos ayuda mucho a poder comprenderlo también, viéndolo de otra forma, como si fuera una herida física y reconocer todo el proceso que necesita para poder sanar, todos los cuidados que hay que darle para que pueda recuperarse. También es muy importante que sepan que cada uno de los duelos se vive totalmente distinto. Entre las personas o incluso una misma persona que hayan fallecido 2 o 3 animales de su familia, cada uno va a tener una sensación distinta, quizá una duración distinta también. Entonces, muchas veces también me preguntan el tema de el tiempo. ¿Cuál es el tiempo ideal para procesar un duelo? Y la realidad es que es muy ambiguo y tal cual como decimos, así como cada persona lo siente de una forma en particular, el tiempo también es diferente. Aquí habría que ver eh, la forma en que lo estamos trabajando, eso es importante. También es importante saber que el primer año nos vamos a enfrentar a todas las primeras veces sin nuestro compañero amado. Puede ser quizá cumpleaños, Navidad, fiestas, distintas cosas e incluso situaciones más íntimas o que solamente conocemos en nuestro círculo familiar que tienen algún significado importante. Entonces, a través de este primer año, vamos a ir conociendo cómo se va reestructurando la vida y nuestra realidad a través de estos sucesos. Se dice que el primer año es para sobrevivir, como sobrevivir a esa pérdida, aprender a cómo continuar sin él o sin ella físicamente. Y entonces recién en el segundo año ya tenemos un poco más de idea de cómo hemos llevado el proceso, cómo se ha sentido y podemos tener un mejor manejo del duelo. Lo importante con esto es que, muy importante que lo tengan en cuenta, que el duelo lo podamos trabajar y sobrellevar de una forma sana que nos ayude a trabajarlo, a ir experimentando y conocernos a través de él sin que nos afecte físicamente, mentalmente, emocionalmente y que esto no se vuelva algo incapacitante. En caso de ser así, sería importante que busquen ayuda para poder revertir esta situación y empezar a trabajar de otra manera. El duelo se vive de forma activa. Esto quiere decir que cada día nos vamos enfrentando, como decía en la lámina anterior, a distintas situaciones, cosas en la vida que podemos decir a lo mejor una fecha importante, pero también en el día a día. Si desayunábamos juntos, si salíamos a pasear, cuál era nuestra rutina. Entonces, esto es activo porque a través de cada una de esas situaciones que enfrentamos, estamos trabajando y reconociéndonos a través de esta nueva vida. Es cambiante porque podemos experimentar distintas emociones y pensamientos, incluso en un mismo día, y que todo eso que observamos y que vamos aprendiendo nos va mostrando y nos va abriendo otras puertas para que lo vayamos trabajando, como decía, de forma consciente, quizá con un poco más de conocimiento de cómo me estoy sintiendo. Muchas veces dicen que
el tiempo lo cura todo, pero no es el tiempo en sí mismo, es lo que tú haces con ese tiempo. Y entonces por eso está tiempo y trabajo personal juntos, porque va pasando el tiempo, pero quizás si yo me niego a verlo, se me dificulta mi proceso, tengo como ciertas evasiones, no lo estoy sanando realmente, no lo estoy experimentando, trabajando. Entonces es con el tiempo y las cosas que tengo que enfrentar, trabajar. Es muy importante tener ese compromiso con uno mismo de saber cómo ir llevándolo a tu tiempo, a tu ritmo, pero justo con este trabajo personal. No es lineal. Ahorita que hablemos de las fases, es para tener una idea de cómo se viven, cómo se van experimentando, pero no quiere decir que tenemos que seguir una fase detrás de la otra y que tienen cierto tiempo de duración y que si estamos en una fase no podemos regresar a una anterior. Por eso dice que no es lineal, se puede experimentar de muchas formas. Y como decíamos, es muy personal. Entonces, esto irá cambiando de acuerdo a los recursos propios que tengan, quizá de otros duelos, o si han trabajado anteriormente en algún proceso terapéutico, o quizá también con libros, con distintas cosas que hacen que este duelo sea de una forma diferente para cada persona y cómo lo siente y lo experimenta. El duelo también cambia nuestro mundo interno. Esto es algo que son como las pérdidas secundarias que a veces no tenemos presentes, no lo vemos tan directamente, pero es parte importante de conocerlo. Como les decía, conocer todo el duelo, como lo estoy sintiendo, conocerme en esta nueva realidad para saber de qué manera tratarlo. Entonces, en esta pérdida secundaria, cuando nuestro animal amado trasciende, nos enfrentamos a muchas cosas que también van a ser dolorosas y son parte del duelo. Quizá algún sueño que teníamos juntos, la esperanza de que se recuperara en caso de que tuviera alguna enfermedad, incluso las creencias que yo pueda tener espirituales, religiosas, pueden transformarse. Las expectativas que yo tengo de la vida, de nuestra vida juntos, si nos íbamos a mudar a una casa nueva, si íbamos a viajar, todas estas cosas ya no van a ser como las planeábamos. Entonces, despedirnos, tener que observar esta parte y trabajarla y despedir eso que ya no va a poder ser, con tiempo, con cierto trabajo, no es algo inmediato, pero es parte. Y también cambia la parte de lo que yo conocía con mi animal en cuanto a la idea que yo tenía del amor, de lo que les decía, la Navidad, de lo que es la muerte, es totalmente distinto ese significado hoy al que tenía hace algunos meses antes de su partida. Entonces, por eso tan importante conocernos a través de esta nueva situación que estamos experimentando. Específicamente en el duelo animal, nos enfrentamos a algunas dificultades porque es un duelo desautorizado y conlleva en algunas ocasiones invalidación emocional, porque socialmente no es tan aceptado todavía y nos enfrentamos también a ciertos comentarios que nos dicen sobre reemplazarlo, adoptar, comprar otro, pero la situación no es para nada así. Entonces, por eso es que se vuelve un duelo desautorizado. Y en ese proceso de que sea desautorizado, pues mucha gente no lo comparte, lo calla y guardan mucha emoción y cosas que eventualmente pueden hacerle daño
por no saber cómo expresarlo. También nos enfrentamos al miedo porque al tener a nuestro pequeñito tan cercano y estar con nosotros todo el tiempo, pues ahora es empezar una vida sin su compañía y quizá éramos muy allegados y muy cercanos. Dormíamos juntos, comíamos juntos o teníamos una rutina quizá los fines de semana y entonces ir enfrentándome a esta nueva realidad me puede dar mucho temor porque no sé cómo lo voy a hacer. También la culpa, que ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso, pero la culpa por haber tomado alguna decisión o no, y que a veces creemos que eso tuvo algo que ver con su trascendencia o con cómo se desarrolló toda la situación. También nos enfrentamos a la indiferencia. Quizá no haya muchos lugares en los que se pueda compartir tan abiertamente. A veces puede ser en la familia, con amigos, en la sociedad, pero puede haber momentos en los que nos enfrentemos a estas situaciones. Aquí vamos a hablar de las etapas del duelo. Estas fueron propuestas por Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue la pionera de la tanatología y estas etapas, como les decía, son importantes para poder ubicar lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy procesando. No todos pasan por todas las etapas. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que nada más dos. Entonces, ustedes lo van a ir evaluando, como les dije, para ver cómo se sienten, si han pasado por alguna así, pero no para encasillar su proceso y su dolor. Solamente estamos conociendo y teniendo una idea un poco más amplia de cómo se vive esto. La primera etapa es la negación. Es la incredulidad, shock, cuando nos dan la noticia, el primer acercamiento que tenemos a esta nueva realidad de su fallecimiento. Entonces, en esta parte, nuestro cerebro nos ayuda a que la información vaya pasando de forma lenta, paulatina. Es como que hace un bloqueo porque la información, la situación es tan pesada y tan difícil que busca la manera de que no nos afecte. Entonces, por eso va pasando de forma paulatina. Y después de esto, hablamos de la etapa del enojo. El enojo es adaptativo. Ese es su objetivo. Nos ayuda a hacer frente a una amenaza por algo que nos quitaron, que consideramos una injusticia, algo que no queríamos que fuera así. Entonces sentimos impotencia por esta realidad que estamos viviendo. El enojo o el malestar se puede ver de muchas formas. Hacia nosotros mismos, hacia Dios, el universo, la creencia que ustedes tengan, hacia un tercero, en este caso puede ser el veterinario, la persona que lo estaba cuidando, alguien fuera de nuestro círculo o incluso también de la familia, dependiendo la situación, con la misma situación, si fue un accidente, si fue algo que nos tomó por sorpresa. Entonces, este enojo va a ir hacia alguna de estas personas, situaciones, y es parte de, como les decía, esta sensación de injusticia, de que me quitaron, me arrebataron algo. Después hablamos de la negociación y que esto a veces viene con muchos pensamientos de lo hubiera. Si yo hubiera hecho esto, si lo hubiera llevado a tal lugar, si hubiera cambiado el camino, si hubiera ido con otro doctor. Entonces son muchos pensamientos que vienen a la mente tratando de encontrar una solución para algo que tristemente ya sucedió y que ya no va a ser de otra manera. Y también aquí, que se puede dar también en el duelo anticipado,
es el ofrecimiento para recuperar lo perdido. Ofrezco quizá empezar a hacer ejercicio, ayudar a algún animal, hacer algún acto de beneficencia, algo con tal de que pueda recuperar a mi animal amado o que pueda sanar, que ya no esté enfermo. Entonces tratamos de hacer como esta negociación con Dios, con el universo, con la divinidad, para recuperar eso que me fue arrebatado, que me quitaron, que muchas veces así lo podemos percibir. Y después viene la depresión. En este punto ya nos dimos cuenta de que nos enojamos, intentamos negociar, pero también hubo un momento de negación y a través de todas esas cosas nos damos cuenta que aún así la realidad sigue siendo la misma, que nuestro animal amado falleció y que por más que piense en los hubiera o en las posibilidades de ese momento, no hay algo que pueda hacer al respecto. Entonces, aquí es cuando se llora todo lo que se necesite para ir aceptando esta nueva realidad y esta situación que no puedo cambiar. Y después de esto hablamos de la aceptación, que en esta etapa es cuando resignificamos la muerte, el dolor, la pérdida y reconstruimos con lo que quedó de nuestro pequeñito amado y con esta nueva realidad, cómo hacemos que eso se pueda unir y seguir viviendo a través de eso. Con esto encontramos sentido a la vida al llevarlo con nosotros, de lo que nos enseñó, lo que compartimos, lo que hicimos juntos, alguna lección de vida. Y entonces a través de eso empiezo a vivir mi vida sabiendo que de una u otra forma me acompaña o quizá me guía o estoy haciendo algo que a lo mejor si fue un animal rescatado de condiciones difíciles, empiezo a hacer algo para ayudar a esos animales que tienen estas necesidades y entonces ahí estoy honrando su vida de alguna forma. Entonces, esto de resignificar y reconstruir se puede ver de muchas formas, dependiendo otra vez la persona, la situación que haya vivido yo con mi animal amado. Entonces, esto dependerá de cada uno de nosotros y la forma en que le podemos encontrar ese sentido. Y un tema muy importante también es la eutanasia, que muchos pequeñitos trascienden con eutanasia por padecimientos, por enfermedades, por situaciones difíciles y entonces se tiene que tomar esta decisión. La eutanasia es un momento de gran carga emocional que sentimos con muchísima responsabilidad. Es una decisión que conlleva un peso muy grande y entonces de aquí, dependiendo de cómo haya sucedido y de lo que pensemos al respecto, pero muchas veces puede traer consigo también mucha culpa. Puede ser confuso, tener incertidumbre porque vemos que nuestro pequeñito ya está muy mal, pero pensamos que a lo mejor se puede revertir o que puede haber otra opinión, aunque quizá ya hemos intentado mucho. Siempre lo principal por lo que se hace es para evitarles más sufrimiento y cuando se sabe que es algo irreversible. El término eutanasia se refiere a buena muerte, que es ayudarles a trascender, a morir con dignidad, sin dolor, sin molestias. Y cuando nosotros tenemos un animalito, lo que pensamos es que somos 100% responsables de ellos, pero así como vemos el bienestar en vida, con un buen alimento, con paseos, con amor, con cuidados, también se ve en esta parte siendo respetuosos con su proceso
con su dolor, así también nos responsabilizamos de ellos, haciendo que ese dolor, esa enfermedad, no lo consuma y no le genere un malestar o un dolor muy grande. Entonces aquí también es importante que lo hagamos desde el amor, esta visión que tenemos de la eutanasia, saber que fue pensando en su bienestar, que a lo mejor nos duele muchísimo, que es muy difícil y es muy triste hoy vivir con esta decisión, pero lo importante es que él o ella no sufriera. Entonces, no juzgar esta decisión que tomamos o que tomó alguien más, porque solamente la persona que lo hace sabe el gran peso que tiene y ve el dolor en su animal, las dificultades que ha tenido quizá durante algún proceso. Es importante reconocer también que es un último gran acto de amor hacia ellos y hacia su vida, porque les estamos permitiendo que partan con tranquilidad, con amor, en paz y honrando siempre lo que fueron y serán. Entonces aquí la culpa es algo también a lo que les comentaba que nos enfrentamos por haber tomado la decisión de la eutanasia o quizá por no haberlo hecho, dependerá la situación, pero como les decía, es por la responsabilidad que sentimos de tener que cuidarlos, de proveerlos, de darles lo mejor. Y dependerá también de cómo somos nosotros, de lo que hemos aprendido, cómo nos manejamos en el mundo, que quizá la culpa sea mayor o menor. Entonces, las situaciones que pueden incrementar este sentimiento de culpa, y por favor evalúenlo, reflexionen sobre esto, es qué tan duro eres contigo mismo, cómo te tratas, qué te dices, cuando te sientes mal, te das oportunidad de hacerlo o tratas de salir rápidamente de esto, qué tan compasivo eres con tu proceso y también el nivel de perfeccionismo tiene mucho que ver. Entonces, para que lo reflexionen y vean qué surge de esto. Hay dos cosas cuando hablamos de la culpa. Es importante que lo podamos diferenciar. Está la culpa y el sentimiento de culpa. Cuando hablamos de culpa, hablamos sobre una falta que se comete de forma voluntaria, que yo lo hago con la intención de herir, de dañar, de provocar un mal a alguien. Y en el sentimiento de culpa, es un sentimiento que tenemos hacia nosotros mismos de un falta o error que no está a nuestro control, de algo que nosotros pensamos que tenía que ser de esta manera, pero no tenemos la capacidad de ingerir en todas estas situaciones que son un accidente, una enfermedad, como decimos, haber elegido la eutanasia, ¿no? Son situaciones de vida que se van presentando y tenemos que accionar y decidir a través de eso. Entonces, hagan esta diferencia de la culpa y el sentimiento de culpa, que son, como vemos, cosas totalmente distintas. Para sobrellevar el duelo es importante saber que es un proceso, como decíamos, de trabajo personal, de tiempo, y que no es algo que se supere. Vivimos y crecemos a través de él. Siempre va a ser parte de nosotros, porque nuestro pequeñito nos ha enseñado muchísimas cosas, y siempre lo digo también, que nos enseña en vida, pero en trascendencia nos sigue enseñando todavía más.
en el trabajo personal que estamos haciendo, en la sanación que llevamos, sigue acompañando por lo que nos enseñó la forma de vivir, de cómo ver ciertas cosas. Entonces vamos sanando a través de sus enseñanzas y lecciones. Esta imagen me la compartieron hace un tiempo y me parece muy importante para tener un poco más de idea y de conciencia sobre este trabajo en el duelo. La gente tiende a creer que el duelo disminuye con el tiempo y lo que en realidad pasa es que crecemos alrededor del duelo. Así como lo vimos en las fases, así experimentamos duelo. Por más que lleguemos a la aceptación, a resignificar, sigue siendo parte de nosotros, ya con otras emociones, a lo mejor ya no en sufrimiento, ya no en dolor o quizá en un dolor disminuido, pero sigue siendo parte de nosotros. Tal cual como veíamos al inicio, esta frase de comparando el duelo con un proceso físico, una cicatrización física, pero también emocional. Cuando tú tienes una herida y queda una cicatriz, pues ya es algo que queda permanente ahí y a lo mejor te recuerda una situación, cómo viviste esa situación, si fue doloroso, si fue difícil, en qué contexto se dio todo esto. Así que es importante que sepan que siempre va a ser parte de nosotros, cambiando a través del tiempo, como les decía, emociones, sentimientos, pero es algo que ya es parte de nosotros. Para sobrellevar el duelo es importante reconocer nuestras emociones, poder tener un cuaderno en el que puedan trabajar, escribir, expresar qué es esa emoción que estoy sintiendo, qué considero que es, cómo la percibo en mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones. Quizás son muy intensas, muy apagadas, cómo lo estoy sintiendo. En mi cuerpo quizá lo siento como hormigueo, con calor, quizá con algún pensamiento en particular que me dispara esa sensación. Entonces, por eso pongo aquí, es muy importante hacer esta reflexión en mi proceso, porque el duelo se refleja en todo mi ser, en la parte física, emocional, mental y espiritual. Entonces, pues es reconocernos, conocernos otra vez a través de esta nueva realidad que estamos experimentando. El duelo implica un trabajo de sanación y de introspección muy profundo. Para identificar esta emoción, vas a poner atención a la sensación que estás viviendo y quizá para verlo con un poco más de claridad, le vas a dar una forma, un color, vas a cerrar los ojos y vas a tratar de poner atención a todo eso que estás percibiendo. ¿Cómo es esa forma? ¿De qué color es? ¿Cómo lo percibo en mi cuerpo? ¿Qué me genera? Y todo eso lo vas a plasmar en una hoja. Incluso puedes darle un nombre en particular de lo que genera en ti. Y vas a hacer esta reflexión, ¿cómo se ve? Quizá un día lo vi de un tamaño gigantesco, monstruoso, y a través del trabajo que voy haciendo, cuando me vuelvo a hacer esta pregunta y hago este trabajo meditativo o reflexivo, quizá ya se hizo más pequeño o ya pude hacer las paces con esta emoción, si es una emoción que me está causando ciertas dificultades. También es muy importante reconocer cuáles son tus recursos a través del proceso de duelo y cómo sobrellevarlo. Las redes de apoyo son esenciales. Pueden ser personas y lugares en los que te sientas comprendido, en donde te traten de forma digna y respetuosa tu dolor, tu sentir, lo que expresas. Puede ser con personas cercanas, con familia, amigos, quizá también en un acompañamiento terapéutico o grupal,
o con actividades de manualidades o este tipo de cosas en las que también te sientas acompañado y que puedas transformar tu dolor en algo más. La espiritualidad también es muy importante. ¿Cuál es la creencia que yo tengo? Para empezar, de en dónde se encuentra mi animal amado, a dónde fue. Quizá si practicas una religión en particular, también pegarte a eso. Oraciones, pensamientos, escritos particulares que puedas tener de este tema son muy importantes también para sobrellevar el duelo. Sobre todo, la compasión hacia mí mismo, mi proceso, lo que siento y la comprensión de esto, porque a veces quisiéramos hacer el proceso, el tiempo, verlo de otra forma, pero así como me está pasando y como lo estoy viviendo, es como necesita vivirlo mi ser, mi cuerpo. Entonces, ser compasivos a través de este tiempo y este proceso. Es importante también que generemos nuestras propias herramientas y recursos para este proceso, que van a ser muy particulares y muy especiales. ¿Cómo te incorporo? Bueno, como les decía hace un rato, a lo mejor si yo adopté a mi perrito, mi gatito, mi animalito de algún refugio, quizá lo próximo que pueda hacer es hacerles una donación de alimento o de mi tiempo, de ir y estar con ellos, ayudarles a limpiar, estar un rato rodeada de sus hermanitos que fueron en algún momento. O quizá a través de crear conciencia de el duelo, de la enfermedad que tenía, o si fue un accidente, de cómo tener los cuidados para que a ningún otro animal le pase. Y sobre todo, muy importante saber cómo ellos vivían su vida y tratar de utilizar esas enseñanzas para reaprender de esta nueva vida y de esta nueva realidad. También hacer una reflexión de cuáles son mis herramientas, cuáles son los cursos con los que yo cuento para hacer frente a este proceso. Como decíamos, quizá lecturas, películas, documentales, grupos de acompañamiento, talleres, distintas cosas que yo pueda tener y que puedan ser parte de este proceso que estoy llevando. Entonces, en un momento de reflexión, hagan un recuento de cuáles son esas herramientas y también de cuáles son las que les gustaría adquirir y de qué manera lo pueden hacer y cómo acercarse a eso. Los rituales son muy importantes en el proceso de duelo. Son actos simbólicos que promueven el bienestar durante el trabajo de duelo, porque nos acercan a nuestros pequeñitos. Quizá todas las noches enciendo una velita o le escribo, o quizá vaya a un parque, a algún lugar cercano y pueda hacer una pequeña ceremonia, o incluso en casa con las personas más cercanas. Dependerá de cada uno y lo que decida hacer. Lo importante es que siempre, para poder hacer un ritual, debemos de tener una intención. Incluso cuando prendemos su velita, ¿cuál va a ser la intención? Pues a lo mejor que te envío todo mi amor, te envío este mensaje, te envío esta luz como si fuera un abrazo que te doy. Y cada cosa que hagamos tiene que ser desde el corazón y conectando con nuestras emociones, sin hacer este juicio de emociones buenas y malas. Todas esas emociones que sentimos son parte del duelo y también nuestro pequeñito es parte de eso que sentimos, porque se provocan, se crean estas emociones por el duelo, por el dolor que estamos procesando y trabajando por su partida. Entonces, poder conectar de esta forma para poder hacer ese ritual y sentirnos
más cercanos a ellos. Una de las cosas que podemos hacer es, quizá si le prepararon algún altarcito o lo tienen en algún lugar en particular, lo pueden hacer ahí, o si no, junto a ustedes poner una foto de ellos, la que más les guste, que sea su favorita, que les recuerde un momento amoroso, que llene su corazón, y van a encender una velita, una veladora. Y aquí está el ejemplo, con la intención de que esta luz ilumine sus corazones, el tuyo y el de él o ella, en donde está, porque es una conexión desde el corazón, en donde se encuentre. Es algo que trasciende el tiempo y el espacio. El amor no se termina. Entonces lo podemos hacer de esta manera. ¿Qué sensación produce en ti? E incluso, ¿qué deseas decirle? ¿Le quieres comunicar algo en especial? Y es el momento en el que lo puedes hacer. Bueno, para finalizar, nos vamos a quedar con esta frase que me parece que es muy importante. Lo bello y lo grande de morir radica en la actitud con la que se asume la vida. Entonces, hacer esta reflexión. ¿Qué actitud tenía tu compañero ante la vida? ¿Cómo se comportaba cuando algo le daba mucha emoción, mucha alegría? ¿Cómo te demostraba su amor? Mm. Cuando paseaban, ¿qué era lo que más le gustaba observar? ¿O qué lugar disfrutaba más? Cuando estaban juntos, ¿cuál era su actividad favorita y cómo lo veías que se desenvolvía y lo disfrutaba? Entonces era lo que les comentaba, tratar de vivir a través de esas enseñanzas y cosas que nos han dejado. Igual que este trabajo reflexivo que les decía de la emoción, la forma y también de cuáles son sus recursos y sus herramientas, que se pregunten esto: ¿qué ha dejado en ti? ¿Y qué de esas cosas puedes utilizar para seguir esforzándote y seguir trabajando en tu propio duelo, en tu dolor? Esta guía que nos dejan y estas cosas que nos enseñan son de gran ayuda para nuestro proceso de duelo. Y bueno, esto es todo de esta charla, esta plática. Espero que les haya sido de gran ayuda, que puedan utilizar estas herramientas, estas sugerencias que platicamos hoy. Y recuerden que es muy importante el tema de ser comprensivos y compasivos con su proceso, con su tiempo. Y espero que les sea de gran ayuda esto. Muchas gracias.